portando un convoy al servir, medrando con nuestro desalicio. Ya tú en tu muerte, ya puedes hacer para echar por esta pelle. Ya tú en tu muerte, que alguien esté para llamarles competentes. ¡Daros caña! ¡Daros caña! ¡Fuera vieja! Les toques de comida, remanando toda información al servicio del imperio. Dicen respetar la liberación y operar con buen criterio. Abrirles puertas al exterior que dieron bien todo el progreso. Mientras dejen la maquinación toda la esencia de tu pueblo. Ya tú endúrese, que puedes hacer para soñar la conciencia. Ya tú endúrese, que deben ser para amar la independencia. ¡Daros caña! ¡Daros caña! ¡Fuera vieja! ¡Que haya evocado el sistema! Esta mania es exagerada. Son unas 20, 25, 30.000 personas las que están participando en esta manifestación. Y otra cosa, hay una gente por ahí con unos bochos, con unos cestos que están recogiendo vuestra solidaridad, están recogiendo dinero para pagar las multas, los juicios y todo lo que se deriva de la asesoría jurídica de la gente que está represaliada por luchar en todas las luchas sociales que se están dando ahora. Y antes de nada, todos los convocantes y todos los que estamos aquí queremos deciros que exigimos la inmediata libertad de Isma, Miguel, de todos los presos sociales y políticos que hay en el Estado español y el sobreseimiento de todas las causas por luchar en los conflictos sociales, laborales y políticos del Estado. ¡Compañeros presos! ¡Libertad! ¡Compañeros presos! ¡Libertad!
compañeros, ir pasando para esta parte de la plaza, hay bastante sitio. Venga, adelante. Compañeros, mientras sigue entrando la gente, un pequeño comentario, una pequeña maldad.
Si hoy leísteis los periódicos por la mañana, decían que los sindicatos hoy se manifestaban en Mieres. Yo la verdad es que digo, debemos ser de una asociación de amigos de la fama asturiana, porque a nosotros ni nos nombren. Y hay que decir la verdad, los sindicatos manifiéstense aquí y los compañeros de la CNT en la Felguera. Lo que hay en Mieres y es una procesión de los agentes sociales haciendo rogativas a Santa Subvención, Virgen y Mártir. Lo que hay allí, ya sabemos lo que hay. Los mismos que ayer se sentaban con toda su desvergüenza con el presidente de este gobierno genocida que nos está masacrando a la clase obrera y presentaban y la carta a los Reyes Magos, pedían no sé cuántos miles de millones de euros porque di que ellos ahora van a dedicarse a crear empleo después de aplicar la reforma laboral a sus propios trabajadores, después de traicionamos en todos lados, que no nos lo contaron, traicionaron en Suzuki, traicionaron en la fábrica de armas, traicionaron en APTA, en el Centro de Empleo Especial, traicionaron en Liberbank, traicionen en todos lados, que no nos cuenten cuentos, eso no son sindicatos, esos son aparatos de poder, liberaos, subvenciones, que lo único que valen es para vendernos, para traicionamos. Y ahora voy a decirlo con todo el siglo, la pregunta no es si comisiones y UGT nos van a traicionar en cada conflicto, la pregunta es ¿cuándo y a cambio de qué? Y las únicas preguntas que tenemos. Que no se engañen, el sindicalismo está aquí, que no hay un sindicalismo ya nuevo, pero ya es de toda vida. Lo que era una anomalía y es que los sindicalistas se sentasen en los consejos de administración y hablasen de tú a tú con cualquier gobierno, sea del signo que sea, para hablar del reparto de las subvenciones. Volvemos al sindicalismo de toda vida, a la vieja lucha de clases, a lo que nos dio la dignidad de seres humanos que tenemos los trabajadores, a lo que consiguieron muchos compañeros en momentos muy duros, tan oscuros o más que este momento terrible que vivimos. Por eso, esa pequeña maldad, a ver si la prensa se entera de que somos sindicatos, a ver si la prensa se entera de que aunque no podamos pagar anuncios y aunque no tengamos toda esa subvención de los fondos esos de formación, somos los que estamos en la calle peleando y vamos a seguir, y cada día más. Y aunque hoy digan que hay 1.200.000 personas humanas en Mieres y que aquí éramos 500 y un tambor, vosotros sabéis lo que hay. Ánimo y adelante, que seguimos bien, compañeros. Bueno, como sabéis, los compañeros de la Asamblea de Trabajadores de Tecneco llegaron esta mañana de una reunión que había en Bruselas, consecuencia de toda la lucha que llevan durante meses. Ahora uno de sus portavoces, Samuel, va a explicaros cómo está la situación ahora mismo en la planta. ¿Se oye? Lo primero, darles gracias por la asistencia. El 1 de mayo es una fecha histórica y tenemos que hacer de ella una fecha reivindicativa. Todo el mundo en la calle. A ver, hablando de Tecneco, no puedo explicar mucho porque nosotros mañana tenemos la asamblea y los que primero tienen que estar informados ya en la asamblea de trabajadores. A ver, como todos sabéis, fuimos despedidos el día 5 de septiembre. Aquel mismo día decidimos constituirnos en la Asamblea de Trabajadores para defender nuestros propios puestos de trabajo. Que nadie fuese a negociar por nosotros.
Gracias a la unidad de los trabajadores de Monroy lo conseguimos. Así fuimos día tras día hasta ayer o antes de ayer que nos llamaron a Bruselas. Lo que nos ofrecen en Bruselas y es lo que tanto pedíamos en las distintas reuniones que manteníamos con la dirección de la empresa en el SASEC. Primero, que se reabriese la planta. Segundo, un plan de viabilidad. Y tercero, en aquel momento no estaba el juicio, pero lo que se pone encima de la mesa ahora es que quiten el recurso al Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Esto es una segunda parte de la negociación. A partir de lunes empezaremos a negociar, si es que nos llamen, tenemos suerte y nos ponen encima de la mesa algo. No tenemos nada. Todo lo que sale en la prensa hoy es confundir. Solamente hay esto: reapertura de la planta, plan de viabilidad y, por supuesto, anular el recurso. No hay más. Todo el mundo tiene que estar así de convencido. Yo quiero decir algo más. Gracias a la unidad de los trabajadores de Tenneco, gracias al apoyo del pueblo que estuvo en todas las movilizaciones, fuimos capaces de decir que hay otro modo distinto de hacer sindicalismo. No firmar despidos, no cerrar empresas y luchar. La única lucha que se pierde es aquella que se abandona. Muchas gracias. Bueno, y ahora va a dirigiros unos palabras del compañero Jorge de la CGT. Saludo a todas y a todos. Y en principio hay que celebrar el 1 de mayo, como siempre, como un homenaje no solamente a los mártires de Chicago, donde se inició, diríamos, este día de lucha y de reivindicación, sino a todos y todos los trabajadores que durante un siglo y medio en este país y en esta región lucharon, murieron, fueron encarcelados y represaliados, cosa que si no lo cortamos nos va a pasar a nosotros dentro de muy poco. Y queremos decir que los datos que tenemos en este momento son datos muy graves y que solo nos pueden traer indignación y rabia. Tenemos al PP, al partido del gobierno, a la derecha española envalentonada, como matones falangistas, saliendo a la calle y utilizando a la policía para detener a los manifestantes y multarles con multas que, por medio de la delegación del gobierno de Madrid, son más de 300.000 euros y 177 denuncias a manifestantes. La reforma laboral eliminó todos los derechos que teníamos los trabajadores durante más de un siglo y medio de lucha que hizo la clase obrera. Y los recortes se han cebado, como siempre, en los más desfavorecidos, en los trabajadores. En los últimos 5 años, los trabajadores hemos perdido un 17% de nuestros salarios y un 6% solamente en este último año. No obstante, el PP, el gobierno, la derecha española, a los bancos y a las grandes empresas les permite tributar al 5%. Y tras 2 años de gobierno de estos del PP, de Rajoy, en nuestro país hay más parados, menos ocupados, menos activos, más parados de larga duración y más hogares con todos sus miembros sin un solo puesto de trabajo ni un salario. Por lo tanto, no nos queda más que sacar la indignación y la rabia a la calle y enfocar al resto de organizaciones sindicales que llamamos mayoritarios, que hoy están en Mieres, y decirles que no queda más remedio que antes de final de año convocar una huelga general para dar un cambio a esta situación. Si no forzamos la situación, independientemente de cada uno que tenga su sistema de lucha, yo creo que el destino de nuestro país va a ser un destino en los próximos 10 años
muy malo. Por lo tanto, nada más. Por supuesto, deciros que nosotros como organizaciones pequeñas creemos que la respuesta de la ciudadanía no la tiene que llevar ningún partido político, ninguna organización sindical que viva única y exclusivamente de liberados y de subvenciones, y que aquí nos vais a tener este 1 de mayo y en el futuro. Salud, viva la clase obrera y viva el 1 de mayo. Bueno, ahora intervendrá el compañero Faustino del sindicato Suatea. Grupo. Compañeros y compañeras, muchas gracias. Muchas gracias por la vuestra presencia aquí en nombre de Suatea, Sindicato Unitario y Autónomo de Trabajadores de la Enseñanza de Asturias, porque los trabajadores de la enseñanza también somos clase obrera. Frente a esos que creen, que dicen que son y creen que son clase media, aquí decimoslo bien claro: los asalariados de la enseñanza de cualquier otro sector somos clase obrera, somos miembros orgullosos de la clase obrera y estamos aquí para celebrar nuestra identidad colectiva como clase obrera. Un año más venimos a reivindicar lo que es nuestro, lo que nos están quitando desde años con la fantasía de la crisis: salud, trabajo, techo. Venimos sufriendo agresiones, este año otras cuantas más. Tenemos aquí una buena prueba de ello. Muchos ejemplares de los trabajadores de Liberbank, o de Monroe, o del Hotel León. Y siguen los seres. Pero los seres no son solo los que fan las empresas privadas. Los seres son también los que se fan en la administración pública. Los seres también los falla este gobierno de la supuesta izquierda. Los recortes vienen de Madrid y aplíquense en Uvieu. Y esos seres silenciosos que hay en la administración pública también los hay en educación. 1.400 puestos de trabajo menos en 4 años. Y precarización cada vez mayor del colectivo. Baixas salariales, medias jornales. Y eso failo un gobierno del PSOE, un gobierno de la izquierda. Y después dícenos que no son lo mismo. PSOE, PP, la misma mierda ayer. PSOE, PP, la misma mierda ayer. Este año los trabajadores de la enseñanza y el conjunto de la comunidad educativa y de la ciudadanía entera tuvimos, entre otras muchas luchas, la lucha de la LOMCE, la contrarreforma educativa que aplicó el gobierno del PP. Y tenemos un gobierno que dice que está en contra de la LOMCE. Está en contra de la LOMCE grandona, dicen ellos, pero aplican aquí la LOMCE piquiñina, precarizando permanentemente. ¿Qué es la LOMCE? ¿Qué es la contrarreforma educativa? A corto plazo, como siempre, hacer caixa, privatizar, dar perres a los amiguinos, generalizar los conciertos educativos. Pero a medio plazo de lo que se trata es de disciplinar a la clase obrera, de crear esa clase obrera del escenario post-crisis. Ahora que nos están diciendo que estamos saliendo de la crisis, que rellenan ya otro, que metemos ya en el ciclo de la austeridad perpetua, de lo que se trata es de crear esa clase obrera del futuro, esa clase obrera con una educación deficiente, que acepte una educación de mierda, para que tirar mozos que acepten jornales de mierda, por trabajos de mierda, para llevar una vida de mierda. Ese es el futuro que nos están deseando tanto el PSOE como el PP. Ese es el futuro que están diseñando con la contrarreforma educativa. Porque eso es el objetivo, esto es una crisis, una estafa, de lo que se trata es de disciplinar a la clase obrera, y parece que empezaron del principio, desde la escuela. Tenemos que romper las cadenas, tenemos muchas cadenas. Posiblemente la prioritaria ahora mismo será esa deuda externa que nos metieron, esa deuda que no podemos pagar y que no debemos pagar porque no es nuestra. Sin embargo, vienen ahora las elecciones europeas y dícenos que hay que votar en las elecciones europeas para hacer una Europa más social. ¿Qué es una Europa más social? Pedir una Unión Europea más social es como pedir a una anaconda que se haga vegetariana. Y es imposible, y es antinatural, no puede ser. La Unión Europea y esa anaconda que nos está ahogando desde años, que nos está devorando. Por mucho que quieran entrosar de Colorado, sigue siendo una anaconda, sigue siendo el enemigo. Por eso hay que salir del euro, por eso hay que romper las cadenas. Y por eso hay que atreverse a decirlo bien alto.
Venimos de meses de movilizaciones muy duras y movilizaciones grandes. Vimos aquí un mes y medio con la movilización de los trabajadores en lucha. Y vimos 2 meses después en Madrid con los martes de la dignidad, con más de 1 millón de personas, diciendo que no se puede pagar la deuda porque no es nuestra y no vamos a pagarla. Y ese es el camino, compañeros y compañeras, es de la unidad, aunque sea revesosa muchas veces. Pero es necesario porque esta unidad es el resultado de esas movilizaciones que empezaron ya en los años 90, contra el Ecofin, el 15M, los Mareos Ciudadanos. Esta es la unidad necesaria y la unidad posible para ser quien avanzar a esos gobiernos corruptos, porque no es solo cuestión de cambiar el gobierno, tenemos que cambiar el régimen y ese sistema indecente que nos está arruinando la vida, a nosotros y a los que vengan detrás de nosotros. Quieren que dejemos de ser ciudadanos y quieren convertirnos en esclavos. Y nosotros no podemos aceptar eso. La lucha, compañeros, y el camino. Y el único camino. La lucha y la unidad. Por eso, fuerza y unidad hasta la victoria. ¡Pucha la lucha de la clase obrera! ¡Pucha Asturias! Bueno, y ahora a continuación va a decirnos un espallables. Bueno, como os decía, va a decirnos un espallables el compañero Marcu de la corriente sindical de izquierda. A por ellos. Compañeros y compañeras, como sabéis, este 1 de mayo dase en una situación que es muy curiosa. Por un lado, el gobierno sigue empeñado de que, a pesar de que cada día tenemos más dificultades para llegar a fin de mes, para pagar la vivienda, para pagar la luz, para tener a los tíos estudiando en la universidad pública, para tener una sanidad mínimamente decente, este gobierno está empeñado que estamos como Dios, que lo vertemos, que otra vez somos el asombro del mundo por lo bien que lo están haciendo. Esto es el cinismo de los poderosos, no solamente nos atraquen, sino que encima pretendan que aplaudamos. Como sabéis también, vivimos bajo la dictadura de la Troika. La democracia esta que nos regalaron, según ellos, cuando la peleó el pueblo y la peleó la clase obrera, cuando era muy difícil pelear por ella, esta democracia sin pan, que no nos interesa, democracia sin derechos, democracia sin dignidad, sin empleo, sin una vida digna, que se la metan por donde os quepa. Pues esta democracia está quitándose la venda, está quitándose la máscara. Esto y es la dictadura del capitalismo, y el capitalismo quiere hacer negocio con todo, con nuestra sangre sea falta. Y ese Parlamento Europeo, que lo único que legisla y gobierna y en beneficio de la gran banca, la gran patronal y los especuladores, no nos representa ni nos va a representar nunca. La Europa de los mercaderes, la Europa de los traficantes de vides, la Europa de los ladrones, no, y la Europa de los trabajadores, de la gente honrada que solo queremos levantamos todos los días, como hicimos toda la vida, a mantener este mundo en pie. Nosotros somos los que hacemos falta, los que somos imprescindibles, la gente normal, los trabajadores, la gente humilde. Los que sobren son ellos, la gandalla política, el Parlamento Europeo al servicio de la Troika, toda esta banda, este régimen corrupto y sinvergüenza, este gobierno de sepulcros blanqueados, de misa diaria, que están crucificando a 6 millones de Jesucristos todos los días, 6 millones de parados, y van a rezar. ¿A quién y recen estos sinvergüenzas? Esto es una inmoralidad, y contra esto, contra todo lo que está pasando, la respuesta es esta: unidad, lucha, coherencia, solidaridad. Que el que pelea nunca esté solo, que el que quiere encender una luz para iluminar este tiempo de tiniebla tenga al lado a otro compañero haciendo lo mismo, que podamos un día decir con la cabeza bien alta a nuestros hijos que nos regalamos lo que nos trajeron las generaciones anteriores de luchadores sociales, que en Asturias todavía late un corazón rebelde y revolucionario, que no te afecta estar de rodillas, que tenemos derecho a la vida, que no pedimos caridad, que exigimos justicia y que la vamos a coger por nuestra propia cuenta. Como decimos,
La justicia, ¿qué es la justicia? ¿Cuántos corruptos presos hay en Asturias? ¡Ninguno! ¿Cuántos especuladores presos hay en Asturias? ¡Ninguno! Pues hay cantidad de luchadores sociales que tienen procesos abiertos. Nuestro sindicato tiene compañeros que sumen 21 años de petición de penas de cárcel, miles y miles de euros de multas, no por quemar contenedores porque pierda el Real Madrid, por salir a la calle a pelear a por los de todos. Y para eso vamos a seguir luchando. Y luego que no nos hablen de violencia. Violencia y no tener que poner en el plato mañana. Violencia y que te puedan echar a la calle como si fueses un perro. Los mismos que hundieron los cajes, los mismos que especularon con el derecho a una vivienda digna. Eso y es violencia. Lo demás que no nos lo cuenten, que no nos interesa. Y que sepáis, compañeros, que la respuesta, como digo, y esta. La organización, la lucha, la unidad. Existe una unidad que se llama Asturias en Pie, en la cual los sindicatos de clase y organizaciones sociales y de pelea estamos luchando para denunciar todo lo que está pasando en Asturias. Estamos denunciando la represión, estamos, como sabéis, recogiendo en esos macones que lleven los compañeros dinero para pagar multas. Estamos diciendo que no nos van a sacar de la calle ni a golpes, ni con la policía, ni con los jueces, porque la calle ya es nuestra. Y si quieren que se metan en una caja blindada para ver cuándo podemos ir por ellos. También señalar las actividades de la Asamblea de Trabajadores en Lucha. Como sabéis, al calor de la lucha de los compañeros de Teneco y siguiendo su ejemplo y ayudados por su manera de luchar, 20 empresas en crisis, estamos peleando, denunciando este saqueo, denunciando los ERES, los recortes, los despidos, las deslocalizaciones, las privatizaciones, que les habla derecha y les habla izquierda, esta supuesta izquierda. Les Cajes empezó a privatizar el Zapatero, no nos lo contaron, que nos tocó vivirlo. El segundo turno de la lavandería de Cabueñes está privatizando el gobierno de este señor que parece que está todo el día levantándose de la siesta, que no sabemos para qué vale. Este presidente del gobierno asturiano, que lleva un dolor, que esa gente no lleva de izquierda, son los gestores del mismo sistema corrupto y podrido que nos quiere llevar a la ruina. Porque no hay austeridad, compañeros, y es miseria la que quieren. La austeridad no hay una mala palabra, la miseria sí que hay una mala palabra, y ahí nos quieren llevar. Que sepáis que en esa Asamblea de Trabajadores en Lucha, que como sabéis tuvo ya bastantes movilizaciones, estamos preparando una que esperamos que sea espectacular, que llegue el próximo 17 a las 6 de la tarde en la Plaza de Asturias, en la Plaza de América, perdón, en Oviedo. Por favor, aparte de acudir a hacer toda la propaganda que podáis, que como sabéis, la prensa parece que no le dedica mucho espacio a esto porque hay más cosas de las que hablar para distraer a la gente. Lo que tenemos que hacer y eso, que cada uno que hoy está aquí vaya a comentar a su gente, a su familia, a los compañeros de trabajo, a los amigos, que se puede pelear, que hay un gusto con nuestra gente, con la clase obrera, con el pueblo, diciendo que somos seres humanos con derecho a la dignidad y que no renunciamos a eso, y que el que venga a quitárnoslo todo, va a encontrarnos enfrente con todo también, porque tenemos derecho. Hoy tenemos la fuerza de la razón y vamos a tener la razón de la fuerza. Hay que organizar esta ira que tenemos dentro, este cabreo, esta bronca, y hay que organizarla para volverla contra los que nos quieren hacer la vida mierda. Compañeros y compañeras, felicitaciones, porque diga lo que diga mañana la prensa y la delegación del gobierno, nosotros sabemos lo que hubo. Contadlo a todo el mundo, no somos cuatro chalaos, somos la clase obrera, somos el pueblo, somos la gente, y tenemos derecho a decir lo que pensamos y a pelear por nuestros derechos, por el empleo, por la vivienda, por la sanidad, por la educación y sobre todo por la dignidad de seres humanos que nos quieren arrebatar. Compañeros, ¡viva el 1 de mayo! ¡Viva la lucha de la clase obrera! ¡Libertad para los compañeros Isma y Miguel, que están presos por pelear en
por los derechos de todos, presos con un montaje policial como el que conocimos aquí con Cándido Morada, por estar el 22 de marzo, como tantos estuvimos en Madrid, en una manifestación brutal de gente y hermosa, que fue machacada por una provocación policial al servicio del gobierno del PP, y que no nos cuenten cuentos que estábamos allí y que lo vimos. Lo dicho, ¡viva la lucha de la clase obrera! 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 Bueno, y ya para terminar, va a dirigiros unas palabras el compañero Javier Orozco, que es miembro de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia y del colectivo Luciano Romero. Muchas gracias, buenos días. Emociona mucho, después de venir de América de regreso, encontrar una movilización del tamaño de la que ha visto hoy Gijón. También en Colombia hay enormes movilizaciones que arrancaron ayer del mundo campesino, de la gente indígena, de la comunidad negra. Saludos fraternos, pues, desde esta tribuna internacionalista de la clase obrera. A gente de Colombia, defensores, defensoras de derechos humanos, dirigentes sindicales, les informamos que la 10ª visita de verificación de derechos humanos en Colombia recorrió 8 departamentos y pudimos constatar el impacto dramático del conflicto armado y el ascenso de las movilizaciones sociales contra los proyectos minero-energéticos de las multinacionales. Los diálogos del gobierno con la guerrilla de las FARC en La Habana son muy importantes, pero aún no son suficientes. Falta abrir espacio de negociación con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional y con el Ejército Popular de Liberación. Las organizaciones sociales han venido también pidiendo participación en los diálogos entre el gobierno y las guerrillas. La crisis de los derechos humanos en Colombia continúa. El año pasado nos asesinaron 79 personas que defendían los derechos humanos, entre ellos 28 sindicalistas de mi central obrera, la CUT. Compañeros como Óscar López Triviño, del sindicato Sinaltrainal, trabajador de Nestlé, asesinado por paramilitares el 9 de noviembre del año pasado en medio de un conflicto con la empresa. Además de esos 28 asesinados, tuvimos 5 compañeras que continúan desaparecidas. 14 sobrevivieron a atentados, 185 fueron amenazados de muerte y 13 están presos, entre ellos Uber Ballesteros. Uber Ballesteros es el vicepresidente de la Federación Campesina de CUT, Pensuagro, es miembro del Movimiento Mundial Vía Campesina, es dirigente de la Marcha Patriótica y está preso hace 8 meses mediante un montaje judicial de la Policía Secreta colombiana con la Fiscalía y los paramilitares. Uber Ballesteros corre mucho riesgo en la cárcel. Hay paramilitares allí en el patio donde lo tienen. Pudimos visitarlo en la cárcel de máxima seguridad en La Picota. Estamos impulsando una campaña de solidaridad internacional por la libertad de dirigentes sindicales como Uber, que es miembro del Comité Ejecutivo de la Central Unitaria de Trabajadores CUT. Les comentamos que los grupos paramilitares continúan reorganizándose y ya han logrado, mediante el terror al lado de los paramilitares en las zonas de consolidación, establecer dictaduras regionales donde nos imponen el toque de queda a las 6 de la tarde en las zonas rurales y a las 10 de la noche en barrios de ciudades como Cúcuta y Buenaventura, donde imponen además a los alcaldes, paramilitares y militares le imponen a los alcaldes la prioridad del gasto de los ayuntamientos, manejan la justicia, confinan a la población y restringen la movilidad de las personas. Este año pasado, de nuevo amenazaron de muerte a mucha gente que defiende la vida.
personas que estuvieron protegidas por la solidaridad asturiana, han sido de nuevo puestos en la mira. Walter Ágredo, de la Fundación de Presos Políticos en el Valle. Reinerio Montealegre, de los Campesinos del Tolima, que marchó apenas en octubre pasado de aquí. Rafael Cabarcas, de los Obreros del Petróleo. Andrés Boorques, de los compañeros que prestan servicio de escolta a los sindicalistas amenazados. Tomás Ramos, del Servicio de Salud en el Atlántico. Luis Plaza Vélez, secretario general de CUT Bolívar, que estuvo aquí hace 2 años. Ramiro Arjuela, abogado de presos políticos. María Ravelo, dirigente de las mujeres desplazadas en la ciudad de Barranca Bermeja. Hay una lista enorme de gente condenada a muerte por defender la vida. En las cárceles colombianas, además de Uber y de 109 personas de su federación, están literalmente pudriéndose 10.000 personas detenidas por delitos políticos, sometidas a diario a trato cruel, inhumano y degradante. Además, este país que tanto nos duele fue el año pasado el país del mundo con más víctimas de minas antipersona, uno de los países con más violencia sexual contra las mujeres en el marco de la guerra, y comenzamos a conocer apenas la dimensión de esta tragedia. Le sumamos a eso 66 pueblos indígenas llevados al borde del exterminio en sus territorios por oponerse a la gran minería. En la ciudad de Buenaventura, en la frontera con Ecuador, los grupos paramilitares, para quitarle la tierra a la gente negra que malvive en las zonas de bajamar, están troceando vivas a las personas en varios barrios del centro para que la gente en sus casas oiga los alaridos y se vaya por el terror. Esto lo están haciendo para fortalecer un gran muelle de contenedores que construye la llamada Alianza del Pacífico. Nos llamó la atención ayer Mariners norteamericanos sobrevolando la Pola de Siero. ¿Qué busca el ejército norteamericano en Asturias? Dándole entrenamiento de contraguerrilla o de insurgencia en casco urbano o en bosques, como aparece hoy en el periódico El Comercio, al ejército asturiano. ¿Contra quién se preparan aquí? La presencia del ejército de Estados Unidos y sus Mariners es un auténtico peligro para quienes defienden la vida en Colombia y en nuestra América. 12 bases militares apuntan como 12 peligros inminentes sobre Venezuela bolivariana, llevada al límite por las mentiras del imperio para generar desde adentro la ruptura del sistema y del proceso socialista, muy sui generis, pero muy de ellos, que debiéramos todos y todas defender con ahínco, porque en Venezuela también hay clase obrera con una conciencia universal de cambio. La movilización social está siendo reprimida con brutalidad, brutalidad que raya con el terrorismo de Estado. Ayer empezó de nuevo la movilización campesina indígena. En la del año pasado, que duró 24 días, la policía y el ejército nos asesinaron a 12 personas. Cada 2 días un asesinado. Aún hay 4 desaparecidas, 485 personas heridas, 21 por arma de fuego de la fuerza pública. Y sin embargo los terroristas son otros. Ayer los campesinos, en una movilización que debéis seguir por la prensa en gesto solidario, advierten de que ya el grupo Prisa y otros medios monopólicos de comunicación han dicho que la movilización campesina está infiltrada por la guerrilla para justificar una ola nueva de asesinatos como los del año pasado. ¿Por qué tanto terror? ¿Por qué tantos años? Para imponernos el modelo económico privatizador contra el que estáis luchando aquí. Para imponernos los tratados de libre comercio con Europa y con los Estados Unidos, para entregar las riquezas de nuestra tierra a las multinacionales. Multinacionales como Anglo Gold Ashanti, la minera del oro, que también está llegando al occidente asturiano. Varios opositores, 3 de ellos ya fueron asesinados en nuestro país. Multinacionales como Pacific Rubiales,
La petrolera canadiense, el 90% de su plantilla trabaja sin derechos laborales, en precario y sin seguridad social ni industrial. Empresas como Cerrejón y Drummond, que venden carbón colombiano que llega barato al Musel para cerrar la minería asturiana, mientras a nuestra gente allí se le persigue, se le amenaza y se le asesina o se le destierra, como a los pueblos indígenas de La Guajira. Coca-Cola en Colombia nos debe 11 compañeros del sindicato asesinados. Y sin embargo, los obreros de Coca-Cola en Colombia en marzo de este año salieron a luchar en solidaridad con los obreros de Coca-Cola despedidos en España, y me decían con sorna en uno de estos mítines, y mira que se lo advertimos a los obreros españoles: Coca-Cola es una mierda y hay que impulsar un boicot mundial contra ella. Para ir terminando, decirles, Nestlé, uno de sus dirigentes sindicales asesinado el año pasado en octubre, obligó a que personas solidarias, un grupo pequeño pero valioso de personas, fuesen hasta la planta de Nestlé aquí en Gijón, cerca del centro de transportes, a reclamar por el crimen de Triviño. Nestlé debe 13 sindicalistas, compite con Coca-Cola en quién mata más. Dentro de la gente asesinada en Nestlé, Luciano Romero Molina, entrañable compañero que vivió aquí en Gijón medio año, disfrutando también del abrazo solidario de la clase obrera asturiana, asesinado en el 2005. Hay una buena noticia en medio de todo este terror. La resistencia, la lucha, la pelea jurídica de la gente, de los abogados colombianos, han conseguido que los tribunales digan que el crimen de Luciano Romero fue un crimen de Estado, como lo dijimos aquí en la plaza pública en Gijón, un crimen de lesa humanidad, mientras la policía secreta colombiana nos espiaba y nos montaba nuevos expedientes para judicializar a los refugiados que estamos en Europa. Y digo, para terminar, en Colombia hoy, en pocas horas, va a arrancar una movilización gigante. Esa movilización a la memoria de toda la gente que nos han matado, 3.000 personas de CUT Colombia asesinadas, y por supuesto a la memoria de Nicolás Neira Álvarez, asesinado a estas horas en Bogotá hace 9 años. El compañero Yuri, su padre, que nos acompaña y que ha denunciado en Asturias lo que ha ocurrido ese 1 de mayo, que recibe el abrazo fraterno de la gente de Asturias, porque no a cualquiera le matan un hijo a patadas en una marcha en medio de la clase obrera. Que sepa Asturias, que sepa la clase trabajadora, que en Colombia hay una lucha enorme por democracia, por derechos humanos y por la paz. Que Asturias es hoy un referente de la solidaridad internacional, por el acompañamiento que le hace a nuestro pueblo, y que siempre os llevaremos en el corazón. Nosotros, a pesar del terror, no estamos derrotados, no entregamos banderas, seguiremos luchando hasta el final, hasta que se respete la vida de la gente y no se le mate por disentir o por hacer sindicalismo. Muchas gracias, emocionado por ver el tamaño de la clase obrera en Gijón. ¡Viva la lucha de la clase obrera! ¡Viva la solidaridad internacional! ¡Viva la memoria del joven Nicolás Neira y de Luciano Romero! ¡Que viva la lucha del pueblo colombiano! Bueno. Bueno, solo ya recordaron las dos citas que tenemos. El miércoles a las 8, a evitar el desalojo de los compañeros del Hotel León. Y el sábado 17, a las 6 de la tarde en la Plaza América de Oviedo, para apoyar a las asambleas de trabajadores en lucha. Compañeros y compañeros, a luchar y a ganar. ¡Puxe a la lucha obrera! ¡Puxe a Asturias!